Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. Bienvenidos a Periférico 1313. De acuerdo con la reforma constitucional en materia político-electoral promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto a principios del 2014, el Congreso debe aprobar varias leyes a más tardar el 30 de abril para darle forma y aterrizar dicha reforma. Entre las nuevas leyes que se deben expedir antes de finalizar el mes destacan una ley general de partidos políticos, una ley de procedimientos electorales, una ley de delitos electorales y una ley que reglamente el artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental. A la fecha, el PRI y el PRD han presentado una iniciativa cada uno, mientras el PAN ha presentado 3. Quedan pocos días para que se aprueben esas leyes trascendentes para decir cómo se aplicará la nueva reforma para las 17 elecciones locales que habrá el próximo año, así como la de diputados federales. De no ser aprobadas estas leyes en tiempo y forma, podrían ponerse en riesgo los procesos electorales estatales para gobernador, así como las elecciones intermedias en 2015. Muchas gracias, Paulina. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. El día de hoy nos acompaña el diputado federal Fernando Rodríguez Doval. Él es el encargado y responsable de la negociación de la reforma electoral por parte de la bancada del Partido Acción Nacional. Fernando, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis Carlos. Buenas noches, José Antonio. Fernando, estamos en el mes clave porque según la reforma constitucional, el 30 de este mes, o sea, ya muy pronto, tienen que estar expedidas varias leyes electorales para que las elecciones del 2015 salgan a tiempo. Dinos desde una perspectiva muy general para la gente que nos ve, ¿por qué lo que hicieron como reforma electoral y lo que se aprobará es bueno para México? ¿Qué es lo más importante de lo que viene en camino? Mira, yo creo que es una reforma que sobre todo busca llevar a los estados aquellos estándares de calidad democrática que con muchos esfuerzos en los últimos 20, 25 años hemos construido a nivel federal. Todavía en los estados seguimos viendo prácticas ya del pasado, seguimos viendo inequidad en las contiendas, seguimos viendo órganos electorales completamente supeditados a la voluntad de los gobiernos estatales. Y yo creo que lo que hemos hecho al darle más atribuciones también en el ámbito local al IFE, que ahora por lo tanto se convierte en INE, en un Instituto Nacional Electoral, nos va a permitir tener la cancha más pareja y por lo tanto garantizar en todos los estados del país el derecho humano fundamental a votar y ser votado. Ustedes fueron en los años 80 y 90 promotores de la descentralización. Y todo el mundo decía que el PAN había sido el gran promotor de la democracia regional. Y hoy ustedes echan para atrás y dicen, como si dijeran, es que no nos funcionó el modelo. Los gobernadores la verdad es que son medio abusivos, también los alcaldes, mejor para atrás. ¿No es una contradicción en el discurso histórico del PAN irse para atrás ahora? No, yo no lo vería así. Mira, en efecto, la democratización del país se hizo desde los estados hacia el centro del país. El mismo Partido Acción Nacional comenzó a ganar municipios, comenzó a ganar estados antes de ganar la presidencia de la República. Pero ese mismo fenómeno a la inversa lo hemos vivido en los últimos años. El autoritarismo en México ha venido desde los estados hacia el centro del país. Hemos visto cómo en muchísimos estados hemos tenido gobernadores priistas que han desconocido la separación de poderes, que han desconocido las libertades fundamentales de expresión, de manifestación. En muchos estados, los órganos, por ejemplo, de transparencia, de derechos humanos, son órganos que están completamente subordinados a la voluntad del gobernador. Y ante eso, la federación no podía voltear para otro lado. Fundamentalmente el PRI, aunque es un fenómeno que por el propio diseño institucional, ningún partido está exento. Incluidos los del PAN. Pudiera darse el caso. ¿Pudiera o se ha dado? Lo que hemos visto mayoritariamente son los gobiernos del PRI. Vemos el caso de Veracruz, vemos el caso de Coahuila, vemos el caso de Hidalgo, gobernadores donde no han respetado los elementos más básicos de convivencia democrática y ante eso, por supuesto, no vamos a terminar con el federalismo, por supuesto que eso nadie lo propone, pero sí que aquellos estándares que han funcionado muy bien a nivel federal, tú lo sabes, Luis Carlos, que fuiste presidente del IFE, también poder llevarlos a los estados. Bueno, este es un punto central de la reforma, pero ha trascendido en la prensa que hay desacuerdos fundamentales en muchos otros puntos, que por un lado el PAN y el PRD están básicamente de acuerdo en cambiar las reglas en mucho mayor medida que lo que hace el PRI, que el PRI casi quería quedarse o quisiera quedarse con lo que ya hay en el COFIPE y cambiar muy poco en cuestión de materia de regulación de partidos, de fiscalización. ¿En dónde está el atorón?
No, yo creo que no hay como tal un atorón. La reforma fundamental, que fue la reforma constitucional, la llevamos a cabo en el mes de diciembre, después de muchos meses de negociación, porque en efecto hubo diferencias importantes entre los distintos partidos sobre el modelo electoral, si se abolían o no los institutos electorales locales, si se dejaban las cosas como estaban. Finalmente se creó el Instituto Nacional Electoral con algunas facultades en materia local, pero manteniendo a los organismos públicos locales en materia electoral. Esa gran discusión ya se dio. Ahora lo que nos toca es construir la legislación secundaria, que es justamente el tejido fino. Ahí seguramente habrá algunas diferencias en temas, por ejemplo, como los partidos políticos, ¿no? Una ley general de partidos políticos tenemos que crear, el tema de los partidos políticos locales, eso es un tema importante. Ahora la nueva reforma también nos indica que un partido político a nivel local tendrá que obtener al menos el 3% de la votación para tener acceso a representación parlamentaria. ¿Cómo se va ya a implementar eso? Sin duda, seguramente habrá diferencias, pero yo no lo vería como algo que no pudiera superarse. Fernando, yo quisiera volver al punto original. Tú dijiste que la razón principal, no la única, de la reforma electoral es evitar que los gobernadores metan mano en las elecciones locales. Y yo concuerdo contigo, yo creo que sí se ha desbalanceado la cancha de juego porque muchos gobernadores, incluido de tu partido, se involucran en los comicios. Por ejemplo, el gobernador de Puebla ha sido denunciado por el PRI de estar inundado el país con publicidad de su persona y el PRI lo ha denunciado en elecciones locales de hacer justamente lo que ustedes acusan que hacen los priistas. Así que yo creo que es un fenómeno estructural. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo lograr que dentro de 30 años en las entidades del país haya cancha pareja, cuando en realidad lo que ustedes están diciendo es le quito el juguete al gobernador, no lo dejo jugar porque no se porta bien, cuando en realidad yo creo que el desarrollo político del país requeriría obligar a que los gobernadores no metan mano y que se mantenga la autoridad electoral local? Porque yo creo que lo que está pasando en México es centralizamos lo que no se hace bien allá abajo, cuando en realidad lo que habría que hacer es hacer que se desarrollen bien abajo. Mira, la autoridad electoral local se mantiene, ¿no? Justamente este era uno de los debates, si desaparecían o no los institutos, finalmente se Pero ustedes determinó. No querían eso, ustedes bueno, querían desaparecerlos. Originalmente los queríamos desaparecer, finalmente aceptamos su permanencia y así lo votamos en el Congreso. Y ahora así quedó, simplemente en algunas áreas críticas del proceso electoral, por ejemplo, la distritación, la geografía electoral, que es una de las maneras más fáciles de hacer trampa, ¿no? De cómo haces los distritos de tal manera que favorezcas o no a un determinado partido. Áreas como esa son las que ahora asume el Instituto Nacional Electoral. Además, a partir también de la experiencia ya desarrollada en los últimos casi 25 años por el propio IFE, que eso ya lo ha hecho bien a nivel federal. Hemos visto que muchos estados lo estaban haciendo mal a nivel local. ¿Por qué no llevar esa experiencia, ese profesionalismo también a los estados, ¿no? En esas áreas críticas es donde ahora el Instituto Nacional Electoral tendrá la facultad. No desaparecen los institutos locales, por supuesto. Lo ideal sería que en un periodo de 20, 25, 30 años o incluso antes ya los propios estados pudieran desarrollar perfectamente esas capacidades. Y además también el tema de los gobernadores se tiene que acompañar de otro tipo de reformas, no es nada más la única. Por ejemplo, reformas en materia de transparencia, reformas en materia de endeudamiento, que ya hemos estado legislando también en el Congreso de la Unión, porque yo sí creo que este feuderalismo, como algunos ya le llaman, ¿no? Esta perversión en algunos casos del federalismo está afectando mucho al país. Eso también lo tenemos que combatir, no solo en lo electoral, sino también con otro tipo de reformas. Ahora, en esta facultad que tendrá el INE de atraer elecciones locales cuando las cosas se estén descomponiendo, muchos expertos han señalado que eso puede generar diferentes problemas, que es una, digamos, facultad discrecional del INE que tendría que estar muy bien fundamentada. Yo creo que ahí las condiciones, en cuándo puedes o cuándo no puedes, en qué momentos puedes atraer las elecciones locales, tienen que estar en la ley secundaria, y no sé si ahí ya hay el acuerdo entre los tres partidos, porque me imagino que es un tema tan delicado que puede haber también puntos de divergencia entre los partidos, es decir, cuándo el INE puede decir estas elecciones yo las atraigo y por lo tanto se las quito al instituto local, porque va a haber ahí mucha controversia de parte de los partidos. No, sin ninguna duda, ese tema que en la Constitución simplemente está enunciado, ya en la ley secundaria tiene que ser indicado con toda claridad, ¿no? Lo que nosotros no queremos en esta legislación secundaria, en ese aspecto y en todos los demás, es dejar márgenes de discrecionalidad, es dejar algo que pudiera interpretarse de muchas maneras y que eventualmente pues, el que se vea afectado sean los propios actores políticos y el ciudadano, ¿no? Ese es uno de los temas que sin duda en la ley secundaria se tendrá que precisar. ¿Cuáles son aquellas causales
¿Y cómo se comprobarán? A través de las cuales la autoridad nacional podrá traer lo que hoy hacen los organismos locales. También podrá delegarles facultades, no solamente podrá traerlas, también las podrá delegar en caso de que consideren que un Estado puede perfectamente hacer estas funciones que el Instituto Nacional ahora asume como suyas, también las podrá delegar nuevamente. Ahora, lo que dice estados. José Antonio de la atracción de comicios locales, yo tengo la impresión de que siempre los partidos de oposición a nivel local van a pedir que se atraiga la elección porque siempre van a decir el gobernador de este estado está con el partido en el poder. Y la tentación va a ser, digo, en Puebla el PRI va a pedir que se atraiga la elección local y en otros estados donde ustedes son oposición van a pedir que se atraiga. Yo creo que esa va a ser la ruta constante y yo creo que es muy difícil que haya criterios objetivos para demostrar condiciones de inequidad porque mucho de lo que hacen los gobernadores pues no se ve, se siente pero no se ve. Y desde un punto de vista jurídico tiene que verse además de sentirse. Entonces, a mí lo que me teme un poco, José Antonio, es que esto vaya a prestarse más a la estridencia sin solucionar la inequidad que sí existe. Pero precisamente por eso el detalle de cuándo sí y cuándo no. Y además de eso, yo creo que también esto que tú dices es probable que ocurra, ¿no? Que políticamente incluso una estrategia de los partidos de oposición. Pero en todo caso, mientras más voces haya exigiendo la no injerencia de los gobernadores de todos los partidos, yo creo que eso sí nos va a llevar a tener gobernadores al menos más cuidadosos. Porque hoy en día sí hemos visto un descaro en muchos estados a la hora de las elecciones, donde los gobernadores se comportan como verdaderos señores feudales que quieren imponer su voluntad. Ahora, al existir estos mecanismos y la amenaza, creíble o no, de que la autoridad nacional pueda atraer el caso, yo creo que va a obligar a los gobernadores también a actuar y a ser mucho más cuidadosos. Yo creo que ningún gobernador querrá quedar en evidencia y que el INE atraiga a las elecciones de su estado, porque sería una vergüenza para ese propio gobernador desde el punto de vista político y democrático. Entonces yo creo que eso en el largo plazo nos va a llevar a conductas mucho más civilizadas también por parte de los gobernadores. Fernando, te agradecemos haber estado con nosotros. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Seguimos. Buenas noches, José Antonio Luis Carlos. José Antonio, aquí tú y yo hemos platicado varias veces sobre la reforma electoral. A mí, en lo personal, dudo que vaya a tener eficacia para combatir los desequilibrios a nivel de las entidades. Yo creo que hay personajes como Fernando Rodríguez Doval, bien intencionados, muy preocupados por lo que pasa en las entidades con todos los gobernadores o muchos de ellos, incluidos los del PAN, pero yo siento que esto es un parche que no va a ir al fondo del problema porque, como yo lo he comentado aquí anteriormente, el fondo del problema se llama dinero sin control y en eso no se mete esta reforma. Y la segunda cosa que me preocupa es que hay muy poco tiempo para promulgar 4 leyes el día 30 de este mes y luego organizar las elecciones del próximo año con una legislación nueva. Ojalá todo salga bien, yo tengo dudas. Es muy poco tiempo efectivamente para que además se pongan de acuerdo los partidos en sacar adelante las leyes secundarias. Ya sabemos que en las leyes secundarias no se requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes, sino simplemente una mayoría absoluta que tiene el PRI básicamente junto con el Partido Verde. La pregunta es si el PRI, si no se ponen de acuerdo en muchos de los temas y de las diferentes legislaciones que tienen que ser modificadas, si el PRI no se va a ir solo en estas leyes, y con lo cual estaría cumpliendo básicamente con la legalidad, sin lugar a dudas, pero no le daría el apoyo y el consenso que requiere una reforma de esta magnitud, por no ponerse de acuerdo en muchos de los detalles que están todavía pendientes y en donde no hay una base común entre el PAN y el PRD por un lado y el PRI por otro. Pero eso es lo que veremos justamente de aquí al 30 de abril. Gracias por acompañarnos, los esperamos la siguiente semana. Y en materia de agua, pues tampoco hemos podido avanzar como quisiéramos. De acuerdo con la Guía para la Creación de Organismos Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento en México, realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, actualmente de cada 10 litros de agua distribuida, solo 6 llega a los usuarios y los 4 restantes se pierden en fugas. Es decir, que 40% del agua potable se desperdicia. Situación especialmente alarmante si tomamos en cuenta que en nuestro país el agua es relativamente escasa. Imagínense que 9.8 millones de mexicanos, el 8%
8.8% de la población no tiene acceso a agua potable, lo que nos ubica por debajo de Turquía o Malasia, en donde la cobertura de agua alcanza el 99.7% de la población. Por si fuera poco, en muchas ciudades no existe una red de distribución de agua potable y se utilizan costosas pipas de agua. Además, en lo que hace a la contaminación de este recurso, pues tampoco cantamos malas rancheras, pues según el índice de calidad de agua potable de Naciones Unidas, México ocupa el lugar 59 de 92 países, por debajo de Bangladesh, Kenia y Egipto. Por ello que recientemente Gabriela Alarcón, directora de Desarrollo Urbano del IMCO, propuso cambiar el diseño institucional en materia hidráulica y fusionar a los pequeños operadores municipales en grandes empresas metropolitanas que generen economías de escala, y pidió considerar una gestión privada para mejorar los recursos de distribución, como ocurrió en Cancún, Aguascalientes y Saltillo, operadores que están dentro de los 10 mejores del país.